Entonces, buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Es un placer tenerlos nuevamente por este medio. Le agradecemos a Dios por reunirnos nuevamente y darnos el aval para poder desarrollar esta capacitación básica en cuanto a lo que consiste o concierne a lo que es el etiquetado, rotulado y embalado de sustancias peligrosas o de mercancías peligrosas. Vamos a dar inicio y recordarles a todos ustedes que de una u otra manera ustedes están en la capacidad de interactuar con nosotros. Es decir, todo lo que ustedes puedan preguntar, todo lo que nos puedan aportar es válido. Recuerden que esta es una capacitación interactiva donde el grupo empresarial STS y Fácil tienen todo el argumento y la capacidad de interactuar con nosotros. Al final vamos a encontrar una serie de preguntas, 3 preguntitas que vamos a desarrollar entre todos para ponerle un poquito más de emotividad y emoción al proceso de la capacitación. Entonces no se les olvide que esta es una capacitación interactiva, es decir, que vamos nosotros y ustedes a interactuar para poder desarrollar todo el proceso. ¿Muy bien? Ok. Como siempre, establecemos que es ARCOP, la empresa que en este momento va a dar la capacitación por medio del ingeniero Enrique Tapias, quien les habla. Básicamente comenzamos con nuestra teoría o nuestro postulado, nuestro lema, que es mejor estar preparados para algo que no va a suceder a que suceda algo para lo cual nosotros no estamos preparados. Y vamos a hablar acerca de lo que es el rotulado, etiquetado y almacenado de los productos químicos. Esa es una problemática que nosotros de una u otra manera venimos teniendo a nivel personal, a nivel familiar y a nivel laboral. ¿Por qué? Porque mezclamos, unimos, envasamos y no etiquetamos los productos químicos de una manera pertinente, de una manera adecuada. Hoy vamos a tratar de solucionar, de darle una mejor imagen a este proceso que vamos desarrollando. Claro, teniendo en cuenta de que ustedes ya conocen muchísimo acerca de este rotulado, etiquetado y almacenamiento de los productos químicos. No sin antes decirles cuál es el objetivo de esta capacitación. Y el objetivo de esta capacitación es establecer los requisitos para el manejo de los productos químicos con la finalidad de minimizar los riesgos a la salud, a la seguridad y al medio ambiente. Eso es el objetivo que tenemos hoy, es reducir o disminuir esos riesgos que se presentan a la salud de todo ser vivo. Cuando hablamos de todo ser vivo, entonces estamos hablando de todo lo que es el ser humano, los animales y las plantas. La seguridad para cada uno de ellos y el medio ambiente que es el que nos compete, es en nuestra casa, es el lugar donde nosotros vivimos, de donde debemos tenerlo de una u otra manera protegido. Y para eso vamos a hablar de lo que es la evolución de la normatividad, esa evolución que nos permite a nosotros hablar acerca de cómo nos encontrábamos antes y cómo hemos ido progresando para estar presentes, o sea, para el hoy. Y en ese orden de ideas vamos a empezar esta interactividad que tenemos. Y en mi registro tengo a la ingeniera Karen como la primera persona que se conectó. Ingeniera, buenos días. Queremos interactuar con usted en este momento y que nos dé su perspectiva acerca de esta evolución normativa que han tenido todas estas sustancias peligrosas o productos químicos. ¿Qué nos puede decir acerca de esta imagen que estamos proyectando en el momento? ¿No se ve la imagen? Déjame mirar. Dame unos segunditos. Ya entramos nuevamente.
Venga, no se vaya, ingeniero. Tengo aquí un... ¿Logran observar la imagen, ingeniera? Ok, entonces démosles un rápido repaso acerca de lo que vamos a hablar. Les decía que vamos a hablar del rotulado, etiquetado y almacenado de los productos químicos. Es una problemática que tenemos a nivel personal, a nivel familiar y a nivel empresarial o laboral, ¿cierto? Porque tendemos a mezclar muchas cosas, algunos elementos, algunos productos, tendemos nosotros a llevarlos a nuestras viviendas en un lugarcito donde mezclamos todo sin saber qué tipo de reacción puedan tener estos elementos. Entonces nosotros vamos a hablar acerca de eso. Y el objetivo que les decía es establecer los requisitos para el manejo de los productos químicos con la finalidad de minimizar esos riesgos a la salud, a la seguridad y al medio ambiente. Cuando hablamos de la salud, pues estamos hablando del ser humano, la seguridad para todo y el ambiente para todos esos seres vivos que se están ejerciendo. Ahora sí, ingeniera, la imagen es toda suya. Hablamos de la evolución normativa de los productos químicos, es decir, desde un antes hasta un hoy. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta imagen que se proyecta? Tranquila, que si necesitas ayuda o un comodín, puedes llamar a alguno de tus compañeros o pedirle al ARCOP que te colabore. Sí. Sí, sí, sí. Ok, pero mira que esto es tan bonito, por eso estas capacitaciones interactivas nos gustan mucho, porque ¿quiénes nos acompañan de soluciones ambientales? En el momento, ¿quiénes nos acompañan? Hola, hola. Sí, y de soluciones ambientales, ¿quién nos acompaña? De SPS. Ingeniero, buen día. Pues yo estoy encargado de la parte operativa de la empresa, de ambas empresas, y estoy representando a SPS también. ¿Me recuerdas tu nombre? Yamit. Ah, bueno, Yamit, qué más, hombre, Yamit, ¿cómo ha estado? Bien, ingeniero, muchas gracias. ¿Usted qué tal? Ok. Ingeniero, Yamit, ¿cómo van? Bueno, la ingeniera Karen nos dio un repaso muy sabrosito, muy bajito, muy poquito, pero queremos que usted nos complemente esta evolución normativa con base a lo que estamos proyectando en esta imagen. Pues, ingeniero, lo que yo puedo observar es que con el paso de los años se ha venido generando una normativa que lo que busca es cerrar la brecha de posibilidades al riesgo, ¿no? Lo que estoy notando acá, que una es pues adaptaciones, regulaciones, el rotulado, reducir cada vez las posibilidades del riesgo a través de las diferentes sustancias que se carguen para que sean de conocimiento general, pues en caso de prevenciones o algún tipo de accidentes, si se llegara a dar el caso. Ok, muy bien. Entonces, muy bien, Yami, muy bien. Ingeniera Karen, muy bien. Vamos a dar un breve repaso acerca de lo que es la evolución normativa sobre el manejo seguro o de la sustancia o los productos químicos que en este momento a nosotros nos competen. Y resulta que la ley 55 de 1993 adaptó, ¿sí?, lo que es el convenio 170 y además la recomendación 177 sobre el manejo seguro de las sustancias químicas
que fue ordenado por él, por la Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto? Establece que hubo un convenio de cómo manejar, cómo manipular esas de una forma segura las sustancias químicas, de tal manera, de tal forma, de que no hiciese daño a quién, a la seguridad del personal. Se implementaron los famosos EPP, a la seguridad ambiental y también a todo lo que concierne a lo que tenga vida como tal. Pero no obstante a eso, en el 2002 sale el decreto 1609 que aún está vigente, que nos establece la forma de cómo nosotros vamos a transportar materiales o mercancías peligrosas por vía terrestre. Ahí en ese momento se establecieron unos etiquetados, es decir, unos rótulos para que todo aquel que tuviese la capacidad, la manera de transportar, de manipular, de empacar, de rotular, de vender estos productos, lo hiciera por medio de una normativa o unos rótulos. Estos rótulos nos identifican los tipos de sustancias que nosotros o ustedes están manejando. No obstante a eso, en el 2005 sale la resolución 1023, que es de carácter obligatorio, que nos habla acerca de las guías ambientales, que son unos instrumentos de autogestión que nos ayudan a nosotros para poder establecer todo lo que es el transporte, carga y descarga de estas mercancías peligrosas. Ahí vamos a mirar que los hidrocarburos tienen sus guías ambientales, todas las sustancias peligrosas de una u otra manera van a tener, y es la manera de que nos está diciendo que es un instrumento de autogestión. Es decir, para cada uno de estos proyectos, todos los proyectos que nosotros tengamos, estas guías ambientales nos van a tener, nos van a hacer muy importante, de mucha utilidad. Pero no se queda el gobierno quieto, y en el 2014 sale la resolución 1223, que aún está vigente, y nos dice que todos aquellos operadores, conductores que transporten mercancías peligrosas, antes de hacer este proceso, ellos deben de tener el curso de mercancías peligrosas, valga la redundancia. Es decir, ellos deben de estar capacitados por una empresa legalmente que tenga todo el proceso, para que sepan en el momento de que se realice o que se presente un incidente o un accidente, ellos sepan actuar. Es más, estas capacitaciones es con aras de establecer lo que nos dice la resolución, el decreto 1496 sobre la adaptación del sistema globalmente armonizado. Entonces, en 2014, la resolución 1223 nos dice que todos los conductores, todos, y es de carácter obligatorio, todos los conductores que transporten mercancías peligrosas deben tener el curso de esta sustancia. Pero no obstante a eso, en el 2016, el COMPES 3868 nos habla sobre las políticas de gestión del riesgo. Es decir, todas las empresas de una u otra manera deben de tener este documento. ¿Cuáles son esos peligros a la cual está expuesto el conductor o la empresa al transportar, al trasvasar, a hacer el uso, transporte, carga o descarga de estas sustancias peligrosas? Ahí nos dice ese COMPES 3868. Y no obstante, en el 2018 sale el decreto 1496, que es la adaptabilidad del sistema globalmente armonizado. Es decir, que miren cómo nosotros vamos previendo, vamos cambiando este sistema. Anteriormente teníamos o se establecían muchas maneras de rotular, etiquetar sustancias peligrosas. Hoy en día solo vamos a tener uno, que es la que establece el decreto 1496 del sistema globalmente armonizado. Pero no obstante a eso, como salió en el 2018, entramos en pandemia, no fue cumplido o se tardó en cumplirse, el gobierno saca la resolución 0773, que reglamenta el sistema globalmente armonizado. Es decir, ya cuando hablamos de resolución, nos dice que es de carácter obligatorio
que se debe reglamentar, se debe implementar este sistema globalmente armonizado en todas las empresas que tengan el transporte de estas sustancias, de estas mercancías peligrosas. Entonces, vamos a ver desde 1993 hasta el 2018, esta normativa ha venido teniendo una evolución y esta evolución la estamos dictando en este momento. Entonces, en este sistema vamos a hablar de que el sistema globalmente armonizado nos dice, nos establece en la resolución 0773, nos establece que los pictogramas o los rótulos que ustedes están viendo en el momento son todos aquellos que ya deben ser utilizados en nuestros vehículos que van a transportar los diferentes o las diferentes sustancias peligrosas. Hablamos de explosivos, hablamos de gases a presión, daños al medio ambiente, inflamables, comburentes, corrosión peligrosa a la salud, toxicidad e irritantes. Estos rótulos que tienen, a diferencia de los demás, de que son de fácil interpretación. ¿Qué me quiere decir? Cualquier persona que observe, que mire cualquiera de estos rótulos en los vehículos, sabrá que es una sustancia peligrosa y sabrá cuál es el significado de cada una de ellas. Por ejemplo, si vemos la inflamable, ellos y nosotros, de personal que esté capacitado o no esté capacitado, al mirar este pictograma, pues va a tener claridad de que esa sustancia que está ahí es inflamable, ¿de acuerdo? Entonces, estos rótulos que nosotros estamos viendo aquí son los nuevos rótulos que el sistema globalmente armonizado en la resolución 0773 está estableciendo o que se deben implementar en todos los vehículos que estén transportando estas sustancias peligrosas. En ese orden de idea, vamos a hablar, señorita María Fernanda, buenos días. Muy buenos días. Me presento, ingeniero, qué pena. Yo soy Liliana Casanova, estoy en apoyo del área de HSQ, porque pues ahorita en estos momentos María Fernanda se encuentra en licencia de maternidad. Ah, bueno, señorita Liliana, muy bien. Entonces, en ese orden de idea, indúzcanos a nosotros acerca de qué son los productos químicos para usted. Pues los productos químicos son todos los productos que, digamos, encontramos en productos peligrosos y obviamente no peligrosos, ¿no? Entonces, pues en este, digamos, capacitación, nosotros pues estamos pues la capacitación se enfoca más para aquellos productos, digamos, que son peligrosos, que son riesgo para la salud, para el medio ambiente. Entonces, básicamente, pues es como la definición. Liliana, una preguntita, ya que me resultó aquí para poder interactuar de una manera más sabrosita. Nómbrame un producto químico que no sea peligroso. El agua. ¿Seguro que el agua no es peligrosa? No, porque pues puede ser consumible dependiendo pues obviamente lo que más se le digamos que si está contaminada o algo así, ¿no? Bueno, y entonces pero digamos que la que consumimos, ¿no? Sí, imagínate que todos los productos, no sé, por allá cualquiera de ustedes tendrá la capacidad de interactuar conmigo, todos los productos químicos son peligrosos de una manera, de una u otra manera son peligrosos. Si nosotros sabemos que en nuestro cuerpo tenemos el 70% está cubierto de agua, si lo subimos un 72%, ¿qué sucede? Nos ahogamos, ¿cierto? Entonces es un producto químico independientemente de del uso que le demos, también va a ser peligroso. Claro. Sí, entonces todos los productos químicos de una u otra manera van a ser peligrosos. Muy bien, señorita Liliana. Muchas gracias por tu participación. Entonces decimos que los productos químicos son materias u objetos que presentan riesgos para la salud, para la seguridad y que además de todo eso producen daños al ambiente. Entonces nosotros vemos ahí la primera imagen que nos dice daños a las personas y es ahí donde nosotros tenemos y cometemos muchos errores.
cuando almacenamos estos productos químicos en un lugar X, vamos a decir algo, tenemos jabón, desinfectante, productos para los roedores, tenemos todo tipo, cloro, tenemos todo tipo de productos y los almacenamos en un lugar y cerramos la puerta en un cuartico y cerramos la puerta. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer uso de ellos, abrimos y todos esos gases quedan penetrados ahí. Cuando nosotros abrimos, lo primero que hacemos es inhalar esos gases, que de una u otra manera no los estamos haciendo constantemente, pero a través del tiempo y a través de nuestra edad más adelante nos van a generar un daño a nuestros órganos internos. Esos órganos internos o órganos blancos o blandos, como nosotros lo llamamos, se van a ver reflejados en nuestra avanzada o cuando estemos avanzando en nuestra edad. También vemos daños al medio ambiente y somos nosotros caracterizados ¿por qué? Porque estamos destruyendo de una manera irracional, de una manera acelerada todo lo que son los componentes ambientales, en este caso el componente aire, que sabemos que nuestra atmósfera está contaminada, razón por la cual se está generando todo lo que nosotros llamamos cambio climático, efecto invernadero. El componente agua, estamos viendo que las aguas superficiales están siendo contaminadas, ya en este momento hay más agua contaminada superficial que agua que nosotros podamos obtener o podamos utilizar. Y tenemos el componente aire, el componente suelo, ese componente suelo que también nosotros de una u otra manera, por todos los incidentes, accidentes o todos los procesos naturales también están siendo contaminados. Otros daños que se presentan es daños a las propiedades. Entonces establecemos que de una u otra manera los productos químicos afectan a las propiedades. Recordemos que hay material particulado que penetran en las propiedades y de una u otra manera ellas van corroyendo todo este tipo de estructura, y cuando no le damos una buena limpieza, pues esto lo que hace es de una u otra manera debilitar las estructuras. Ok. Para eso, entonces, es importante que hablemos de que en los productos químicos lo primero que nosotros tenemos que tener claro es conocer las etiquetas de los productos químicos. Antes de manipular, antes de nosotros entrar en contacto con un producto químico, primero tenemos que saber qué sustancia es, qué producto es. Es que lo que tenemos que hacer es identificar ese producto. ¿De acuerdo? Entonces, definamos qué son las etiquetas de los productos químicos. Son un conjunto de elementos de información escritos, información que debe estar escrita, que debe estar impresa, o son gráficos relativos al producto peligroso, es decir, al producto que en su momento estamos nosotros manipulando o manejando. Estas etiquetas van a tener unas identificaciones, unos procesos, y dentro de todo eso, la primera identificación es que nosotros tenemos que, antes de manipular cualquier tipo de producto, tenemos que identificarlo, tenemos que saber qué producto es. Y si dentro del proceso no está la identificación, ellos deben tener algo que se llaman las fichas de seguridad. Entonces, tenemos que saber también las fichas de seguridad. Y si no encontramos ninguna de ellas, tenemos también que saber o preguntarle a la persona idónea que conozca del producto, qué tipo de producto se ha envasado, y con base a eso nosotros podemos identificar el producto. Luego vamos a encontrar que en esa etiqueta vamos a mirar una frase que dice palabra de advertencia o peligro. Entonces nos establece de que el producto es peligroso o que el producto se debe manipular bajo ciertas condiciones con los elementos de protección personal. En el tercer lugar de los indicadores vamos a encontrar las indicaciones, ojo con esto, las indicaciones de peligro o una frase H. Cuando nosotros nos hablan las indicaciones de peligro, es saber o vamos a tener en cuenta
que al hacer o al realizar una mala manipulación de este producto, se van a ver afectados, ojo, nuestra salud o algunos órganos de nosotros. Indicaciones de peligro, ojo con esto, nos dice cuáles son esos peligros que corremos al nosotros no realizar una manipulación adecuada. Bueno, entonces nos dicen por ahí, o frases H, esa frase H es de hazard, ¿sí? Ese hazard nos indica de que estamos corriendo, que corremos peligro si no hacemos una buena manipulación de ese producto. Si no identificamos el producto, si no miramos la etiqueta, si no tenemos en cuenta que nos está diciendo que ese es un peligro para poder nosotros manipularlo. Luego, en la etiqueta vamos a encontrar lo que son los consejos de prudencia o frases P, esos consejos de prudencia que nos dicen, básicamente nos establecen, cuidado, mantener, este consejo de prudencia nos dice, mantener lejos de los niños, mantenerlo a una temperatura ambiente responsable o correspondiente para que no vaya a tener ningún tipo de reacción. Entonces, esos consejos de prudencia son los que nosotros nos dice que debemos de tener claros también. También nos dice que la etiqueta debe tener información del proveedor, es decir, vamos a mirar qué tipo de información nos puede generar el proveedor acerca de si se presenta como, por ejemplo, el número telefónico de ese proveedor, para saber la dirección también, para saber en el momento en que no sea clara la información anteriormente mencionada, nosotros podemos llamar al proveedor y ese proveedor estará en la obligación de informarnos todo lo que el producto como tal está generando. Y por último, vamos a tener los pictogramas de peligro, esos dibujitos, esas imágenes que a nosotros nos identifica qué daños va a generar. En este caso, estamos hablando del isobutil alcohol isobutílico. Entonces vamos a observar ahí que este alcohol isobutílico tiene 3 pictogramas, ¿cierto? Y estos pictogramas que tenemos aquí, señorita Ruby, buenos días. Señorita Ruby. Ok. Bueno, entonces ya que su merced me contestó, ¿me puede decir a qué hacen referencia a estos 3 pictogramas que están ahí? ¿Cuáles son? No. No. Yamit. Preguntémosle a Yamit. Sí, ingeniero. En el complemento de lo que yo veía, pues, que es el ingeniero Carmen, es bueno. Exacto. Entonces tenemos esas imágenes. ¿Qué nos quiere decir esto etiquetado? A ver, señores, muy claro. Cuando hablamos de los pictogramas, de la sustancia, ya identificamos las sustancias. En la etiqueta deben ir todos los pictogramas que se generan peligro. Si son los 9 deben ir en la etiqueta. Si son 5, deben ir 5. En este caso, el alcohol isobutílico me genera 3 daños o 3 peligros. Esos 3 peligros entonces se ven reflejados aquí en esta imagen. Vamos a tener otro ejemplo de este proceso. Entonces, Yamit, es todo tuyo. Uy, ingeniero, la verdad, o sea, me sorprende es el de, asumo yo que puede ser, bueno, no sé, el de carburante que habíamos hablado, inflamable, y algo que tiene que ver con el impacto. No. A ver, Yamit, un cosita, este ya es diferente, este es diferente. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando vemos una sustancia química? Vamos a identificarla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, para identificarla, ¿qué tipo de producto es? Thinner. Ok, listo, ya sabemos que es thinner. Entonces nosotros al saber que es thinner, nos llevamos una imagen acerca de qué puede causar el thinner, qué causa el thinner, qué es el thinner, ¿sí? Entonces sabemos
qué reacción va a tener el thinner, ¿de acuerdo? Entonces ya lo identificamos, ya sabemos que es thinner. La palabra advertencia o peligro, que es un producto peligroso, ¿cierto? Como es un producto peligroso, entonces tenemos que manipularlo con mucha precaución. Ah, pero ¿por qué con mucha precaución? Porque ahí viene algo que nos dicen las indicaciones o los indicadores de peligro. ¿Qué nos dice? Que es un líquido y vapor muy inflamable. Ah, bueno, sí. Vamos al pictograma. ¿Qué nos dice el pictograma? Por concerniente nos dice que está el pictograma de inflamabilidad, que es la llama que tenemos ahí, ¿cierto? Causa irritación en la piel. Entonces, venga, causa irritación en la piel. Ah, claro, el dibujo que tenemos aquí me dice que es peligro para la salud. ¿Por qué? Porque cuando nosotros manipulamos el thinner muchas veces, estamos pintando, estamos teniendo cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de pintura, y en el caso de las pinturas que son de aceite, pues nosotros tendemos a echarnos, a retirarnos ese producto con thinner, y ese producto con thinner a veces nos causa lesiones, nos causa irritación. No todas las personas tenemos la capacidad, la facultad de manipular el thinner, y con el thinner pues que no nos haga daño, ¿cierto? Entonces eso nos causa irritabilidad en la piel. Puede causar cáncer. Ay, ¿cómo así que el thinner puede causar cáncer? Cuando nosotros lo inhalamos, al inhalar ese producto, pues ahí estamos deteniendo. Recuerden ustedes que todo lo que entra a nuestro órgano para salir es muy difícil, razón por la cual tenemos que hacer unos tratamientos. Causa somnolencia o mareo. Todavía seguimos diciendo que es peligrosa a la salud. Provoca irritación ocular grave. Entonces, bueno, entonces vamos a mirar ahí el otro proceso, y además de todo eso nos dice que es nocivo en el proceso de inhalación. Vamos a mirar también que este thinner nos habla sobre unas indicaciones de prudencia, y hay una que nosotros básicamente muy poco utilizamos. La primera, antes de manipular cualquier producto químico, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, señorita Karen? ¿Sí? ¿No? Sí, claro, dentro de eso. Pero ¿qué es lo primerito? Antes de usted, claro, leer la etiqueta. Antes de usted hacer cualquier manipulación de cualquier producto peligroso o no peligroso, su merced lo primero que tiene que hacer es leer la etiqueta. ¿Para qué? Para informarse acerca de qué, de todos los peligros a la cual está expuesta usted o ustedes al manipular ese producto sin los debidos elementos de protección personal, ¿cierto? Mantener alejado de fuentes de calor. En el caso del thinner, como sabemos que es una sustancia inflamable, debemos mantenerla alejada de toda fuente de calor, de toda chispa, de toda llama que estén en su proceso, o toda superficie caliente. ¿Por qué? Porque es inflamable. Hay algo que tenemos que tener claro: no podemos fumar cerca de ella. Llevar guantes, prendas, gafas, monogafas, máscaras de protección, porque esas son las indicaciones que a nosotros nos están dando, las indicaciones de prudencia. Sabemos que este es un producto líquido, y que además de todo eso, más abajo nos habla de los elementos de protección personal que debemos tener. Nos habla además de un número, de un UN, ¿cierto? Que nos habla del 1263, y cuando nos habla de ese UN 1263, nos está diciendo que tiene que ver, está relacionado con todo lo que es relacionado a pinturas. Es decir, ese UN nos establece que este producto tiene que ver algo con todo lo relacionado a pintura. Y además de todo eso nos habla de un CAS, y ese CAS es el número de identificación del proveedor. Es un teléfono que tenemos ahí, que tenemos para poder nosotros llamar al proveedor en caso que, o al fabricante, en caso de que se produzca un incidente y nosotros no tengamos claro
qué tipo de elementos o cómo se debe generar o cómo se deben controlar. Entonces nosotros hacemos el llamado a esta persona o a esta empresa y ellas automáticamente nos deben dar referencia acerca de qué, de ese producto que fue el que a nosotros nos vendieron. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No, no, tranquila, no te preocupes, que de hecho lo que queremos es que ustedes como nosotros estemos conectados y que la información sea, como lo dijo el objetivo general de la capacitación, que sea asequible a ustedes cómo se debe generar. Entonces, vamos a estar interactuando. Este es un ejemplo sencillo, básico, y todos los productos químicos, todas las etiquetas, ojo con esto porque más adelante vamos a hablar de otras cositas, todas las etiquetas deben de llevar esta información. ¿Para qué? Para poder salvaguardar la seguridad de los conductores o las personas que estén manipulando estos productos químicos. ¿Ok? Bueno, si hay algún tipo de pregunta, si hay alguien que quiera aportar, por favor, estamos prestos a darles el espacio para que esto suceda, ¿de acuerdo? Ok, entonces, en este orden de idea, señorita Liliana. Hola, ingeniero. Hola, ingeniero. Acá estoy. Okay. No, señor. Señorita Liliana, imagínate que usted y el ingeniero Yamit me van a hablar acerca de esta imagen que está proyectada ahí. A ver, ¿cómo la hacemos? La señorita Liliana me habla de la cantidad volumétrica en litros y el ingeniero Yamit me habla del tamaño de las etiquetas. ¿Les parece? Empieza, Yamit. ¿Yamit? Pues, ingeniero, bueno, no sé si según lo que logro apreciar en la gráfica, de acuerdo también, supongo yo que también por la descripción de cada producto varía también la etiqueta, el pictograma. Correcto. Lo que estoy entendiendo, o sea, hay unos de 5.2 por 7.4 centímetros. ¿Es así? Hay algo que me causa intriga, ingeniero, que pues iba a hacer la pregunta, pero se pasó al tema. O sea, los productos que nosotros compremos en el hogar también deben venir con esa etiqueta. Un ejemplo, el límpido, el jabón, un pictograma como ese. ¿Está todo en general o solamente la parte industrial? Exacto, la parte industrial. Porque acuérdate que ya nosotros tuvimos una capacitación de sistema globalmente armonizado. No recuerdo, ingeniero. Creo que no, me dicen que no. Bueno, entonces en esa capacitación establece de que el decreto 1496 del 2018 me habla de algunas excepciones. ¿Sí? Entonces, dentro de esas excepciones están básicamente esos productos que ellos, básicamente, si nosotros como responsables queremos hacerlo en nuestro hogar, lo podemos hacer, lo podemos etiquetar, ¿sí? Pero hay algunas excepciones que me establecen eso. Si nosotros queremos identificar y decirle a nuestros hijos, a las personas que están ahí, a las personas que el día a día están manipulando estos productos, lo podemos hacer para que ellos sepan el grado de peligrosidad que corren al manipular de una manera inadecuada esos productos químicos que nosotros tenemos en casa, ¿sí? En el caso del baigón, en el caso del cloro, son pequeños productos que con la etiqueta, de hecho ni siquiera la etiqueta, sino el rotulado, ese que nosotros, o el pictograma, ese que nosotros estamos viendo ahí, por el tipo de tamaño
del envase, como lo estamos viendo nosotros aquí en este contexto, del tipo de tamaño, asimismo nosotros podemos tener en cuenta si establecemos la etiqueta o ponemos solamente el rótulo, es decir, esta imagen. Ponemos esta imagen que nosotros estamos viendo ahí, peligros a la salud, inflamabilidad o irritantes. Con eso ya ellos estarán en la capacidad de entender que se genera un daño. ¿De acuerdo? Entonces, ingeniero Yamil, esa duda la vamos nosotros a terminar de complementar en el sistema globalmente armonizado de una manera interna. Ahorita le comparto esa información. Vamos a mirar que el tamaño de la etiqueta según el volumen del contenedor o el recipiente. Tenemos la cantidad volumétrica y tenemos el tamaño de la etiqueta. Mucho cuidado con esta imagen, porque esta imagen es muy clara, muy concisa. Y dice que para elementos o envases menor a 3 litros, el tamaño de la etiqueta va de 5.2 por 7.4 centímetros. La etiqueta, es decir, a volumen pequeño, ¿sí? La etiqueta debe ser pequeña. De 3 a 50 litros, el tamaño de la etiqueta es de 7.4 por 10.6 centímetros. Entonces ya vamos viendo que el volumen o el tamaño del contenedor es mayor, es más grande que al anterior, por lo tanto la etiqueta va a ser mucho más visible. De 50 a 500 litros, el tamaño de la etiqueta va de 10.5 a 14.8 centímetros. Entonces ya vamos a mirar que son todos aquellos que se están generando en los vehículos. Y mayores a 500 litros, vamos a tener que de 14.8 a 20.1 centímetros. Le multiplicamos eso, ese 14.8 por 20.1 y miramos el tamaño que nosotros nos corresponde etiquetar ese vehículo. Recordemos que las etiquetas ya deben estar reemplazadas por el sistema globalmente armonizado. Ya anteriormente nosotros observábamos que las etiquetas iban basadas a la norma NFPA 704 o el rombo de colores que nos hablaba del color blanco, del color verde, del color azul, del color amarillo y del color rojo. Esos ya quedan reemplazados por el sistema globalmente armonizado, es decir, por estos pictogramas que tenemos aquí nosotros estamos observando. Esos pictogramas son los que ya deben estar implementados en todos los vehículos, en todos los elementos que nosotros tengamos en nuestra empresa para poder identificar el sistema globalmente armonizado. Y como lo dice la resolución 0773, es de carácter obligatorio que ya nosotros empecemos a implementar ese sistema globalmente armonizado. ¿Hay alguna pregunta? Señores, no se me vayan, no se me duerman. No, ingeniero, aquí estamos, pero no, pues ahí hasta ahora no. Muy claro, ingeniero. Bueno, ¿qué son los rótulos? Ojo con esto porque vamos a hablar que es una composición gráfica y como lo estamos proyectando en la imagen, que contiene el símbolo, mucho cuidado, contiene un símbolo. En el caso de lo que estamos observando ahí, vemos el explosivo, vemos los inflamables, vemos los combustibles, vemos los gases comprimidos, vemos los corrosivos. Son símbolos, ¿sí? Con un borde. En este caso, el sistema globalmente armonizado me habla que el borde de este rombo es de color rojo, con un fondo blanco que sirve para comunicar la información específica. Si nosotros observamos, cada uno de ellos nos infunde o nos genera una información específica. En el caso hipotético que tenemos aquí, en este caso, mucho cuidado con la información que cada uno de ellos nos dice, es que si es la llamita o la llama con el círculo interno, sabemos que es un comburente, ¿cierto? Entonces, pictograma, el rombo de color, todo lo que nosotros es símbolo, es de color negro,
el borde es de color rojo, el fondo es de color blanco y nos identifica cada uno de estos procesos que tenemos aquí. Entonces vamos a mirar que estos rótulos de las sustancias químicas, ya tenemos el vehículo y podemos identificar cuáles son esos lugares en donde nosotros tenemos que diseñar, poner, sellar, identificar, poner el rótulo, establecerlo para que nosotros podamos mirarlo, todos puedan observarlo. Entonces, se ubican sobre las unidades de transporte y que los etiquetados sean claros, los etiquetados de los productos químicos deben estar siempre en buen estado y deben de ser legibles. Mucho cuidado con eso. Los rótulos o las etiquetas deben estar en buen estado y deben ser legibles. Y además de todo eso, estas sustancias son con diferentes características, deben tener la identificación del sistema globalmente armonizado, es decir, todos los tipos de daños que se puedan presentar, ¿sí? Que se puedan presentar en el momento en que suceda un incidente o un accidente. En ese orden de idea, vamos a mirar que existen diferentes clasificaciones y rotulados de los productos químicos, ¿sí? Entonces, uno de ellos es la clasificación de los materiales de las sustancias peligrosas de las Naciones Unidas. Entonces, la identificación de las Naciones Unidas, que se utilizan allá aún están utilizando. Vamos a tener otro sistema de clasificación, que es la NFPA 704, que nosotros estábamos utilizando para identificar las sustancias, pero que ya no va más. En Colombia ya no va más la NFPA 704 para materiales que estén en proceso de rodamiento o de almacenamiento, en este caso de transporte de un lugar a otro. Vamos a tener los pictogramas de la Comunidad Económica Europea y vamos a hablar qué es el nuevo sistema que nos compete a nosotros, que es el sistema globalmente armonizado. En ese orden de idea, vamos a tener la clasificación de las Naciones Unidas. Entonces nos dice que la norma técnica colombiana, en el decreto 1692, aplica de manera general para todos los transportes de los productos químicos. Y nos dice que esta clasificación va a tener 9 clases de sustancias químicas. Y las vamos a tener aquí. Explosivas, clase 1, explosivas, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, comburentes, sustancias tóxicas, sustancias reactivas, radioactivas, sustancias corrosivas y sustancias peligrosas varias, que de hecho, anteriormente nosotros hablábamos de una u otra manera, hablábamos de la sustancia clase número 9, ¿cierto? Esa clase de sustancias número 9, que eran los misceláneos, ya van a cambiar a sustancias peligrosas varias. Ya no van a ser misceláneos, sino peligrosas varias. La NFPA 704 nos establecía que era el rombo, que decía que era un borde de color negro, que además de todo eso estaba identificado por 4 colores y que esos 4 colores tenían un nivel de peligrosidad. O sea, iba de 0, que no tenía ningún tipo de peligrosidad, a 4, que era el mortal. Entonces, de acuerdo a cada uno de ellos, nos decía el color blanco, que eran riesgos específicos, oxidantes, corrosivos, alcalinos. Entonces nos decía que iba de 0 a 4. El color azul, que era riesgos a la salud. El color rojo, que eran los riesgos de inflamabilidad. Y el color amarillo, que eran los riesgos de radiactividad o reactividad. Entonces nos decía que los niveles iban de 0, que no se infundía ninguna inflamación en el caso del color rojo, que era de 0, no había inflamabilidad, hasta el 4, que era muy inflamable, era muy peligroso. Eso nos decía la NFPA 704. Los pictogramas de la... Señora. Ya le doy ingreso. Sí. Vamos a mirar. Dame... ¿Quién es la niña? ¿Quién es la compañera?
déjame ver. No, no me ha dado todavía. No me ha dicho nada. ¿Le puede informar, por favor, que estoy pendiente? Sí. Bueno, entonces mientras eso ocurre, le voy diciendo a medida personal aquí de que el sistema globalmente armonizado es el que nos compete en este mundo. Sí, sí, ya estoy esperando que Francis me dé permiso para darle el permiso de entrada. ¿Sí logran observarla, la imagen? Bueno, ok, establecíamos que el pictograma de la Comunidad Económica Europea nos dice de que este sistema es allá, y si nosotros observamos, es muy parecido al sistema globalmente armonizado, solo que cambian los nocivos irritantes, porque ya esos nocivos irritantes ya tienen su pictograma o su etiquetado como tal. Aquí en la Comunidad Económica Europea me habla de que es X, establecido por X, pero bueno, nosotros en este momento no vamos a utilizar el de la Comunidad Económica Europea, sino que vamos a utilizar el del sistema globalmente armonizado. Este sistema cuenta con un fondo de color blanco, ¿sí? Un borde de color rojo, en lugar de un fondo de color naranja sólida, es un borde de color rojo y un símbolo de color negro. ¿Ok? Entonces, todos, mucho cuidado, todas las sustancias químicas peligrosas que tengan que ver con el sistema globalmente armonizado, con el decreto 1496 del 2018, deben estar bajo este sistema de etiquetado, ¿sí? Que tenemos aquí, lo estamos viendo, este pictograma. Entonces, aquí vamos a tener los 9 pictogramas del sistema globalmente armonizado. Entonces, nos habla de que el fondo es un cuadrado, es un rombo de color rojo, fondo blanco y la imagen es de color negro. Nos hace referencia a cada uno de los 9 peligros asociados a las sustancias químicas peligrosas que se pueden generar. Hay una manera muy clara y es el almacenamiento, como les decía al inicio, el almacenamiento de los productos químicos. Tenemos que tener en cuenta algo muy claro. El almacenamiento de los productos químicos se hace con base a una matriz o una tabla que es la HMIS3. El HMIS3 nos dice cómo, de qué manera idónea nosotros debemos hacer el almacenado de la sustancia, porque hay sustancias que reaccionan entre sí, unas que nosotros las ubicamos sin tener en cuenta el tipo de reactividad que pueden tener, que no se pueden mezclar, y eso nos puede generar a nosotros un peligro a la salud. Hay algo muy notorio y algo muy claro que nos establece que el sistema o NFPA 704, lo que estamos viendo ahí, nos dice que nosotros podemos, de una u otra manera, muy sencillo, identificar el almacenamiento de estos productos con este sistema de la NFPA, este sistema de rotulado de la NFPA. ¿Por qué? Porque este es un sistema de almacenamiento donde van a quedar estáticos, van a quedar quietos. Esto sirve más para que el empleado, el colaborador sepa qué tipo de peligros se generan ahí en ese caso. Ojo, mucho cuidado. Si nosotros vamos a almacenar el producto y lo vamos a dejar quieto, lo podemos hacer y identificar con el sistema NFPA 704. Pero si nosotros vamos a mover ese producto, lo vamos a transportar de un lugar a otro,
que es fuera de la empresa o así sea en la misma empresa, entonces ya tenemos que rotularlo con el sistema globalmente armonizado, o sea, con este señor que tenemos aquí, que estamos viendo aquí. Si se van a almacenar y van a quedar quietos, vamos a poderlo hacer con la NFPA 704, pero si lo vamos a mover, vamos a estar en constante movimiento, hay que rotularlo con el sistema globalmente armonizado. ¿De acuerdo? ¿Y dónde podemos establecer eso? En la sección 7, recordemos que todos los productos químicos deben de tener una ficha de seguridad. Y esta ficha de seguridad está compuesta por 16 procesos, ¿cierto? O indicadores. Esto, en el numeral o en la sección 7, nos dice que la forma como nosotros podemos clasificar y almacenar los productos químicos, basados también en la HMIS-3, que también nos dice la manera de cómo podemos almacenarlo. Y los podemos almacenar los materiales de una manera de que los inflamables estén aparte, los materiales incompatibles estén aparte, en condiciones de evaporación, temperatura, estos puedan reaccionar o generar una reacción, debemos tenerlos en un tipo de lugar, bien sea airados, para que no vayan a tener ningún tipo de reacción, ¿sí? Van a tener un tipo de reacción o vayan a generar algún tipo de inconvenientes o problemas. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, yo sí tengo preguntas para ustedes. Ingeniero, va la primera pregunta para usted y luego para la ingeniera. Según la resolución 773 del 2021, estas regulan las disposiciones definidas en cuáles de estas preguntas que están ahí. Uy, no, ingeniero, me corchó porque pues en temas de normatividad así como que no soy muy receptivo, digámoslo así. Ok, ingeniera Karen. Correcto, muy bien, ingeniera, muy bien. Pero la resolución 0773 de 2021 regula las disposiciones definidas en el decreto 1496. ¿Por qué? Porque me está hablando que del decreto 1496 de 2018 sale la resolución 0773. Muy bien, ingeniera, muy bien. Señorita Liliana. Hola, ingeniero. Pregunta. El tamaño de las etiquetas para los productos químicos A son iguales para todos los tipos de envases. B. Se definen criterios según el contenido del envase. C. No aplica para las mezclas. O D. No aplica para envases pequeños. B. Se define criterios según contenido del envase. Última palabra. Ay. El tamaño de la etiqueta para productos químicos son iguales para todo el... Se definen criterios según contenido del envase. Última palabra. Última palabra. Bueno, ¿por qué me das esa respuesta? El tamaño de las etiquetas. ¿De las etiquetas? Del tamaño, no de la característica. ¿Qué es el tamaño? María Fernanda. A ver, María Fernanda. Estoy dudando. Sí, sí. No, ¿Por cuál está dudando? La pregunta. Por lo de los envases que decía que el tamaño de la etiqueta, si va de 3 a 5 litros, por ejemplo, el tamaño de la etiqueta. Estoy como en esa duda. Bueno, entonces, ingeniero Yamil. Señor. Reivindíquese. Pues, ingeniero, según lo que recuerdo, ¿Sí? Para envases pequeños, no, sí se aplica, porque dice que de 5 a 10 litros, de 5 a 10 litros se aplicaba. Entonces... Bueno, entonces imagínense que
Liliana y Yamil. Para el tamaño estamos hablando de etiquetas, ¿cierto? Entonces, para envases, las etiquetas de productos químicos no aplica para envases pequeños. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos, si los envases son pequeños, lo único que nosotros podemos poner en ese envase es el pictograma, ¿sí? O sea, la imagen de uno de los 9 elementos que tiene el sistema globalmente dinamizado. Porque como el envase es tan pequeño, si nosotros los etiquetamos, las letras van a quedar muy pequeñas, razón por la cual no vamos a tener la oportunidad de leer. Leeríamos con lupa, leeríamos con gafa, leeríamos con un producto, pero no. Más sin embargo, para esos envases pequeños lo que tenemos que poner es el pictograma, ya sea de peligros a la salud, ya sea de peligros al ambiente, ya sea de corrosivo, pero el pictograma sí va a ser grande, identificándose el peligro que se genera o los peligros que se generan. ¿De acuerdo? Listo, sí, señor. Ok. Bueno, y por último, las sustancias químicas que se etiquetan son. Cualquiera de ustedes me puede responder, cualquiera. Las sustancias químicas que se etiquetan son sustancias químicas peligrosas y no peligrosas, plaguicidas de uso doméstico, medicamentos o todas las anteriores. ¿Cuál creen ustedes que es? Yo voy por la D, ingeniero. ¿La D? Sí, señor. La D va Yamil. Liliana va por la A. A, Karen. Karen va por la A. ¿Y Liliana? La A también. Uy, se copió. Uy, no, qué tristeza. Uy, se copió. Bueno. Sí, porque es que solo... Respuesta. Las sustancias químicas que se etiquetan son las sustancias químicas peligrosas y no peligrosas. Esas son las que se etiquetan. ¿Por qué? Los plaguicidas de uso doméstico, en el decreto 1496 me dice que todavía estas no se etiquetan. Los medicamentos, por ser productos farmacéuticos, tampoco se etiquetan. Entonces, la respuesta correcta es sustancias químicas peligrosas y no peligrosas. Entonces nosotros verificamos y decimos, venga, pero ¿por qué los no peligrosos se etiquetan? Ellos se etiquetan, más los peligrosos se etiquetan y se les pone su rótulo. Los no peligrosos solo se etiquetan, ¿cierto? No se les pone rótulo de peligrosidad porque no son peligrosos. Entonces, esa es la diferencia. Sí se etiquetan, pero no se les pone rótulo, mientras que las sustancias químicas peligrosas se etiquetan y se les pone su rótulo que habíamos visto anteriormente. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas en la pregunta? ¿Dudas en la respuesta? Ok, no, señor. ¿Sí? Dímela. Ajá. Dímela. No, tranquila, no te preocupes. No, porque si tú miras, por favor, vamos acá rapidito, aquí. Vamos aquí. La resolución, el decreto 1496 dice que se debe adoptar el sistema globalmente armonizado, ¿cierto?
ahí lo deja abierto. Si usted quiere, lo adopta. Si quiere, no lo adopta. Ahí no hay ningún problema. Hasta ahí usted puede hacer lo que me acaba de decir. Pero da la casualidad que de ese mismo decreto nace la resolución 0773, ¿sí? Del 2021. Y mira lo que dice: reglamenta la implementación del sistema globalmente armonizado. Reglamenta, es de carácter obligatorio, que se debe reglamentar este tipo de rótulos en todos los vehículos que estén transportando estos tipos de materiales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ya no debe estar, y si tú lo miras, hay muchos vehículos que ya dejan de transportar, ya dejan de identificarse con la NFPA 704 y están haciendo el proceso de traslado, de intercambio a al sistema globalmente armonizado. ¿Cuál es la diferencia de estos dos sistemas? Venga, pero ¿por qué? Uno es que la NFPA me dice que las sustancias se clasifican la peligrosidad de las sustancias van de 0 a 4. 0 no implica ningún tipo de riesgo y 4 el máximo, dice la NFPA 704. El sistema globalmente armonizado dice que no importa la cantidad, es peligrosa. Mínima, mucha, media, es peligrosa. Es decir, ella no lo establece en rangos, simplemente dice que es una sustancia peligrosa, que va a tener unos efectos a través del tiempo, a mediano, a corto o a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que se hace urgente que se reglamente el sistema globalmente armonizado en el transporte de sustancias peligrosas. ¿De acuerdo, señorita? Entonces, por favor, su merced, si es tan amable, como todavía no hemos visto el sistema globalmente armonizado, pues que lo lógico era haberlo visto primero para que tuviésemos entendido esto, su merced le va a dar una leidita al decreto 1496 y a la resolución 0773, al igual que Yami. Yami también le va a dar una leidita al 1496 y a la resolución 0773 para que cuando entremos a este sistema ya podamos interactuar con más confianza y decir qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué podemos rotular, qué no podemos rotular. En el caso de los productos farmacéuticos, sabemos que no se rotulan, no se etiquetan, ¿sí? Con lo del sistema globalmente armonizado, y los residuos peligrosos, porque ellos ya tienen su normatividad. ¿De acuerdo? Correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, el vehículo, quiero que tengas algo claro, Inge. El vehículo sí debe estar rotulado con el sistema globalmente armonizado. En el caso de que vas a transportar materiales, residuos peligrosos como tal, entonces el daño que se le va a generar es al ambiente, llámese agua residual, llámese productos sólidos, residuos sólidos de cualquier, orgánicos, inorgánicos, se va a generar un daño al ambiente, pues básicamente es eso. Lo que no se va a rotular es el producto interno como tal, ¿sí? Ese no. ¿Por qué? Porque ese tiene su manera de identificación y lo establece la resolución 4741 del 2005. Esa ya tiene su proceso de cómo hacerle todo el proceso de rotulación y tratamiento a esos productos peligrosos. ¿De acuerdo? Más sin embargo los otros. Bueno, ¿qué otra pregunta tenemos? ¿Qué otra duda? ¿Y a mí? No, señor, pues ya es leer, cumplir con la tarea. Sí, por favor, creo que tenemos
no nos hemos capacitado, no hemos charlado en el sistema globalmente armonizado, que debió haber sido primero antes de lo etiquetado, rotulado y embalado de las sustancias químicas peligrosas, para que podamos haber entendido, haber interactuado, no entendido, interactuado con un poquito más de confianza en el proceso de esta capacitación. Les pido por favor que le den una leída al decreto 1496 y una leída a la resolución 0773, para que sepan, la ingeniera Karen con la resolución 0773 quedará un poquito más satisfecha en cuanto a la pregunta que me hizo. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Y hay alguna otra preguntita que tengan por ahí? ¿No? Señora. Ah. Sí. Recuerda que el UN viene basado en la identificación del producto, de la sustancia como tal. Lo vamos a ver en el libro naranja, ¿sí? Que nos va a decir cuál es la efectividad, la eficacia de ese proceso que se está generando. Entonces se nos dice qué tipo de productos estamos relacionados, estamos transportando o vamos a transportar. En el caso del que nosotros tenemos, que es 1263, si tú lo buscas en el libro naranja, me va a decir que es de productos de pintura, ¿sí? Entonces, cada uno de ellos dictamina el proceso a que está limitado para realizar esa identificación. Por ejemplo, en el caso de aguas residuales, tenemos la 3082, que en el libro naranja lo vamos a mirar para qué sirve esa 3882. ¿Sí? Sí, entonces eso es lo que me establece el proceso. ¿Qué otra pregunta tenemos? Ya no hay. De ingeniero Yamil, lo noto como callado. No, ingeniero, pues al pendiente de lo que su merced nos diga, pero pues ya con la tarea establecida. Por ahora no hay más dudas. Sí, en este contexto lo que nosotros tratamos es que, recuerden que estas capacitaciones son básicas, es decir, nosotros le damos el aperitivo, pero ustedes deben de buscar la sustancia, deben buscar el sabor, deben buscar el por qué, el cómo se hizo, para qué se hizo, por qué se hizo, cuándo se hizo. Entonces se va a repetir, ¿sí? En ese contexto. Pero es importante que ingeniera Karen, ingeniero Yamit, que los conductores o los operadores de máquina, estos compañeros tengan muy claro lo que es el sistema globalmente armonizado y cuenten con la capacitación en manipulación, manejo de sustancias peligrosas. El decreto 1223 lo exige para poder desarrollar estas tareas. No se les olviden, por favor, capacitar a los conductores en que ellos tengan estos, sobre todo la ingeniera Karen, que creo que tiene, hay unos terceros, solicitarle esa capacitación a los conductores, porque muchas veces se nos presentan inconvenientes y no sabemos cómo actuar. ¿Listo? Sí, señora. De hecho, descargas el libro naranja, descargas el sistema globalmente armonizado, que es el libro púrpura, ¿sí? Es de color púrpura, sus pastas es de color púrpura para poderse identificar. Todo lo puedes descargar por internet. Sí, claro. De hecho, es bastante grandecito, es bastante
Claro, claro que sería también bueno que su merced lo tuviera físico. No hay ningún problema, pero básicamente, pues sí, lo puedes descargar. La versión actualizada, ¿no? El 2020, no vayas a descargar la anterior. Entonces, sí, 2018, sino el libro naranja 2020. 2020 o buscar la actualizada del 2022, pero igual creo que es el 2020 el más actualizado. Bueno, entonces, no siendo más, damos cierre a este proceso de capacitación, darle las gracias por su participación activa, muchísimas gracias por el tiempo dedicado y estaremos en contacto cuando ustedes lo soliciten para lo de la capacitación del sistema globalmente armonizado. Muchísimas gracias, deseándole pasen un feliz día. Gracias, ingeniero. Tenga buen día. Está muy bien. Bueno.